¿Tenía acaso yeso en los puños Richardson Hitchens? ¿Richardson Hitchens es un weight bully? ¿Qué fue lo que pasó ayer 26 de julio en Zuffa 9 en la pelea de Richardson Hitchens contra Magic Salas? En este video te voy a dar mi opinión de lo que pasó en esta pelea. Una pelea bien controvertida y bien rara. La cara del Magic terminó a los 10 rounds demasiado golpeada. La mitad de la cara del Magic estaba desfigurada. Los doctores tuvieron que revisarlo en varias ocasiones. Fue una batalla muy dura, fue muy intensa, fue muy limítrofe y nada que reclamarle al Magic Salas, quien en todo momento luchó y jamás se rindió, mis amigos. Nunca se rindió el Magic. Hubieron varias cosas que me llamaron la atención en esta pelea. Primero, el hecho de que Hitchens se veía muy grande, incluso más grande que el Magic Salas. Fácilmente, yo creo que Hitchens rehidrató entre 3 o 4 kilos de más, lo que me lleva a pensar que quizás Hitchens puede pelear en Super Welter o en divisiones mayores, ¿no lo creen? Y pues eso explicaría en parte el daño tan brutal que le hizo a un hombre como Salas, un welter natural. Y aquí hay varias explicaciones para la paliza que le dieron al Magic Salas, mis amigos. 1. O Hitchens es un weight bully. 2. Hitchens traía stacking en sus vendajes, también es otra posibilidad. Y si te está pareciendo interesante este video y aún no estás suscrito a Richie Blog, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y curiosamente, fíjense que todos los favoritos de Zuffa Boxing, todos los arropados por Dana White, por Lex Luthor, ganan sus peleas de una manera holgada. Lo vimos en esta cartelera y lo hemos visto en otras. Otro detalle que no me gustó de la cartelera de Zuffa es que pocas veces o ninguna vez pudimos observar los vendajes. No he visto en las carteleras de Zuffa que pasen las imágenes de los estelares, de los boxeadores estelares al momento de ponerse los vendajes. Solamente los pasan ya cuando están listos, cuando ya tienen los guantes puestos, cuando están calentando, pero cuando se están preparando los vendajes, yo no los he visto, no sé. ¿Y ustedes los han visto? A Zuffa nadie los supervisa, ningún organismo supervisa a Zuffa, ni la seguridad de los boxeadores, ni los vendajes. Esa impresión me da. Otra cosa que me hace sospechar es el récord de Hitchens y el estilo de Hitchens. Richardson Hitchens pues no tiene en papel el poder de hacerle tanto daño a un hombre tan grande como el Magic Salas. Richardson Hitchens tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, con una efectividad noqueadora algo por el 38%, mis amigos. O sea, no pega ni estampillas. De 21 peleas ha ganado 8 por nocauts. Una cosa muy extraña, ¿no se les hace? ¿Les revisaron los vendajes? Esa es mi pregunta. Salas desde el tercer round ya estaba pero bien lastimado, algo que se me hace muy sospechoso, ya estaba muy lastimado de su rostro. Desde el tercer round Salas tenía la cara toda tumefacta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hitchens es ese tipo de boxeador? ¿Es el tipo de boxeador frontal, duro, que les ocasiona ese tipo de daño a sus rivales? Miren nada más el tamañote de Hitchens, viene de super ligero a welter, fácilmente puede pelear en super welter o más. ¿Es Hitchens un weight bully? Quiero leer tus opiniones aquí en los comentarios, hombre. ¿Usaba stackings en los vendajes? ¿O simplemente podría ser que Hitchens es un fuera de serie con un poder monstruoso en sus puños y le dio una paliza al Magic Salas? Puede ser. Hay quienes opinan que no es raro la manera en que salió golpeado Salas, ya que lo único que hacía Salas era pelear tirando volado tras volado, y que esa manera de pelear tan frontal sin hacer pasos laterales fue como estrellarse contra el jab de Hitchens contra una pared, quien se los acomodaba en medio de los ojos. Puede ser también que el estilo tan frontal que tuvo Salas al irse hacia el frente a lo loco le haya pasado una factura mucho pero muy cara. Puede ser. ¿Qué opinan ustedes? Otro punto que tampoco me gustó de la pelea fueron las tarjetas tan ridículas que le daban a Hitchens. Estoy de acuerdo, sí, está bien, en que Hitchens ganó, estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo que ganó la mayoría de los rounds, pero no fue una blanqueada. Fue una pelea sumamente competitiva, principalmente los primeros rounds, y en el round 8, el Magic estuvo simplemente mágico. En los rounds intermedios se vio muy bien Salas y Hitchens cerró muy bien los rounds finales. Robo no fue. Claramente Richardson Hitchens ganó, hizo su trabajo, lo hizo muy bien, pero sí por ahí hay muchas cosas que no me convencieron. Hay algunas cosas que se me hacen turbias, y no solamente a mí, algunos de nuestros amigos, suscriptores y miembros que nos acompañaron ayer en la narración en vivo
vimos lo mismo, nos quedamos de a 6, nos quedamos muy sorprendidos. Otra cosa que hay que señalar fue que el estilo del Magic Salas fue el mismo que usaba el Pitbull Cruz con su papá. Y no me sorprende porque el entrenador del Magic es el papá del Pitbull Cruz, ex entrenador del Perro Chulo. Lo que también me lleva a pensar, mis amigos, que quizá el señor Cruz no está a la altura de un entrenador de élite. Qué bueno que el Pitbull Cruz se cambió con Eddie Reynoso y que dejó a su papá, porque definitivamente como que no lo sabe entrenar a ese nivel. Creo que le falló la esquina a Salas. Salas no falló, a pesar de perder, Salas no falló porque entregó su corazón y dio todo lo que tenía como un verdadero campeón. Pero aún así, muy seguramente creo que hemos visto el máximo nivel del Magic Salas y no creo que ese nivel sea suficiente para ser campeón del mundo. Y regálame un like en este momento si opinas lo mismo. Mi opinión fue que fue una pelea rara, una cartelera rara. Los protegidos de Dana White se ven muy privilegiados y con toda la ventaja posible para ganar, para lucirse. También con Berlanga pasó lo mismo. Creo que hay muchas cosas que oculta SUFA al ser un organismo tan independiente, al no depender de ninguna supervisión externa. Pero en fin, también hay que decir, también así lo quieren los boxeadores que firman con el diablo, quienes firman con SUFA Boxing, porque es un hecho. Boxeador que firma con SUFA se tiene que atener a las consecuencias. Consecuencias como si le hacen trampa, si le pelean con vendajes ilegales, a eso se atienen, aparte de olvidarse por completo de los cinturones y de la protección de los demás organismos. SUFA les paga más dinero a sus estrellas, ¿pero vale la pena? Pues al parecer sí, porque cada día más y más superestrellas están firmando con SUFA Boxing y el siguiente es Gervonta Davis y voy a hacer un video exclusivo para miembros del pase de Gervonta Davis a SUFA Boxing para que no te lo pierdas y estés atento y te hagas miembro del canal. También es un hecho que el Rayo Valenzuela va a pelear con Shakur Stevenson en SUFA Boxing. La pelea en general del Magic estuvo dura, estuvo muy pesada para el Magic Salas. Hitchins salió de la pelea con la cara intacta y le mandó de hecho también un mensaje a Gervonta Davis después de terminar la pelea. Después de que lo anunciaran como el ganador por decisión mayoritaria, Hitchins dijo: quiero enfrentar a Gervonta Davis, quiero que Gervonta deje de esconder y que me enfrente inmediatamente. Y me parece que esto es el pretexto perfecto, es el guión exacto para que Gervonta Davis suba a superligero para enfrentar a Hitchins y seguramente le va a ganar porque Gervonta Davis también es un fuera de serie. Y después de que le gane a Hitchins, seguramente lo van a poner a pelear contra Shakur Stevenson porque Shakur Stevenson le va a pasar por encima al Rayo Valenzuela, acorde a la lógica. Vamos a ver la pelea más grande en la historia del boxeo en los últimos 10 años entre Gervonta Davis y Shakur Stevenson. De eso no me cabe ni la menor duda en SUFA Boxing. Definitivamente, mis amigos, Dana White les está comiendo todo el mandado a todos los organismos y bien sabroso. Y esto lo sabe también el tío Turquis, quien el día de ayer también estaba presente en la cartelera. Cosas grandes y cosas muy diferentes se vienen para el boxeo. El boxeo está a punto de cambiar tal y como lo conocemos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Para bien o para mal? Quiero mandarle un saludo muy especial a nuestros miembros que nos acompañaron ayer en la narración en vivo. Gracias a Hebreo777, la voz latina del boxeo. Gracias por sus superchats que nos ayudaron mucho. Gracias muy especiales a Lagarto13, a mi Lagarto, quien siempre nos apoya con sus supers en las narraciones en vivo. Gracias, mi Lagarto, eres un tipazo, carnal. Gracias. Gracias a Tora L y a mi hermano Richie de Richie Manía por ser los pilares de Richie Blog, el mejor jale del mundo. Y quiero invitarte a ti, que nos ves desde hace rato, a que te hagas miembro también de Richie Blog. Tenemos 3 tipos diferentes de membresías: Cutman, Mecenas y Esquina Pesada. Todos los niveles tienen diferentes beneficios y es la mejor manera de apoyar al canal. En la descripción y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace para que hoy mismo te hagas miembro de Richie Blog y empieces a gozar de los beneficios que te ofrecen las membresías. Y también te voy a dejar el link para que pidas tu playera oficial de Richie Blog con la imagen de Tlaloc, el jaguar boxeador, por 399 pesos más gastos de envío. Te la enviamos hasta su casa. Quedan solamente 5 playeras, mis amigos, 4 extra grandes y una grande. Gracias al creador del universo, les ha gustado mucho las playeras. Pide la tuya antes de que te la ganen. Y aquí en la pantalla final te voy a dejar unas playlists muy intensas que también sé que te van a gustar mucho para que sigas disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.